cosas sencillas, porque de hecho hay muchas cosas buenas que la sencillez no les quita la calidad. Con todo y que son sencillas, son buenas o son importantes. Cuando uno mira el tema de la tecnología aplicada en todo aspecto, a los medios de comunicación, a los medios de transporte, la tecnología en los carros, en los aviones, en la tecnología siempre se busca, o las personas creadoras buscan que sea lo más sencillo posible para que pueda la persona tener un beneficio y no sea tan complicado. De hecho, obviamente hay cosas que no dejarán de ser complicadas y tenemos el reto también de aprender a manejarlas. Pero hoy quiero hablarles de la sencillez de Jesús, porque cuando uno mira las Escrituras y uno observa el tema del evangelio o de hacer iglesia, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros, la iglesia, o los que pertenecemos a ella, los que a veces complicamos el tema del evangelio. Hay personas que han sido ahuyentadas porque nosotros mismos les hemos planteado un evangelio raro o un evangelio con dificultades que realmente Dios no puso. Tampoco nos vamos al extremo de un libertinaje, que eso ya es otra cosa, pero cuando uno mira la sencillez de Jesús, también uno mira la relación entre los padres y los hijos. Pues uno procura que lo que uno le da a los hijos o le enseña a los hijos, también uno pueda hacerlo con sencillez para que ellos puedan capturarlo. Entonces, a mí me sorprende la sencillez de Dios desde la creación. No hay nada más sencillo que lo que hizo Dios. Habló y dijo: sea la luz. ¿Y qué dice la Escritura? Y la luz fue hecha. No dice ahí: entonces comenzó un proceso de 70 días para ver si podía hacer la luz, y le pasó algo similar a Albert Einstein, y Dios nada que le pegaba al gordo con el tema de cómo hacer la luz. No, sea la luz, y fue la luz. Y podríamos entrar en una cantidad de detalles de la creación, y uno ve ahí la sencillez. Mucho tiempo después, el escritor de Hebreos dice: entendemos que por la fe fue creado todo lo que se ve de lo que no se veía por la palabra de Dios. Entonces, la sencillez de Dios está conectada con la palabra: oírla, creerla, hablarla, vivirla. Es lo que yo entiendo que nos va conectando o nos va introduciendo en el río de la sencillez de Dios. Por ejemplo, miremos cómo hay una conexión impactante entre la gracia y la fe. Y Pablo lo explica de esta forma en Efesios 2, el 8 y 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La palabra don traduce regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo está hablando que hay un elemento que Dios dejó a nuestra disposición, y es la gracia, y que se conecta la gracia con la gracia se conecta a través de la fe. Hace tiempo yo aprendí, no sabía, hasta cuando conocí a Jesús y comencé a sentarme con maestros, ellos me explicaron y yo pude entenderlo, que la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Entonces el Espíritu Santo lo que dice es: por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, porque creemos aquello que el que cree en Jesucristo es salvo. Y eso es sencillo. O sea, la gracia en nuestra vida conectada con la fe nos ayuda a entrar en un proceso tan sencillo, que es
Hay cosas que se activan en nuestra vida no por obras, no por aquello que nosotros hacemos, no porque me aprendí un versículo más o porque hice este sacrificio o aquel esfuerzo. No, es porque la gracia de Dios, el favor inmerecido, despertó en mí el amor del Señor, y entonces me permitió o me invitó a creerle, y al creerle entonces entro en una dimensión de activación del favor de Dios por gracia, por favor inmerecido, a través de la fe. Hay otro tema que debería ser muy complejo, pero Jesús lo hace muy fácil o muy sencillo. Es el tema de la vida eterna. Imagínate eso, la vida eterna. Ya cuando solo uno escucha la palabra la vida eterna, ya uno como que dice, ¿y eso qué será? Uno se imagina una cantidad de imágenes que uno ha visto o cosas que le han dicho. Pero Jesús simplificó el tema de la vida eterna con algo que dijo en Juan 6:47. Ahora, la lista de versículos sería interminable, hay demasiados, pero miremos este. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es todo. Imagínate esa sencillez. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando Jesús caminó por la tierra, pues hubo mucha gente que no creía en él. Si no creían en él, ¿cómo podían conectar con la vida eterna? Entonces, a medida que pasaban los días y que Jesús iba desarrollando su ministerio, se iba encontrando con esas personas como lo hizo un día con nosotros. ¿Y qué usó Jesús? Una obra de teatro, un cantante famoso, un evangelista que predicara en otro idioma. ¿Qué inventó Jesús? Una comida, un almuerzo. ¿Qué hizo Jesús para atraer a aquellos que no creían? Hizo cosas demasiado sencillas. Entonces entramos a evaluar lo que yo llamo un caso sencillo. Hay muchos, hay cantidades, pero caminemos un poco en este caso sencillo y luego aplicamos la palabra. Dice Juan 9, del 1 en adelante: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No sé, al pasar por el centro, al pasar frente a un almacén, frente a una droguería, frente a un hospital, frente a un parque, al pasar por ahí, vio a un hombre que estaba ahí ciego. Generalmente los ciegos se les permitía usar una vestimenta especial que los identificaba como personas autorizadas para que la gente le diera limosna. Aquí no dice exactamente que estaba pidiendo limosna, pero cuando Jesús pasaba por allí, los discípulos, bastante comunicadores y bastante inquietos a veces por lo que pasaba a su entorno o en su entorno, le preguntaron, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: oye, maestro, rabí o rabino o maestro. Y le preguntan aquí, esto suena más a chisme que a querer ayudar a esa persona. Miren ustedes cómo los discípulos sí querían hacer complicado el tema de que la gente se acercara a Jesús. Le preguntaron: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imagínate eso. Sí, se parece a esas conversaciones, pero ¿cómo así? Y eso te está pasando, bueno, será, y comienza a esculcarse el pasado. No estoy en contra de los procesos de psicología o psiquiatría que a veces son demasiado importantes y que se pasa por toda esa información, pero ante esa pregunta, miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, y lo pone sencillo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira qué sabiduría y qué amor el de Jesús. Él pudo haber dicho: bueno, yo pienso que fueron los papás que eran
demasiado complicados. O tal vez fue él el que pecó. Pero Jesús lo simplifica y dice, bueno, realmente no es que este pecó o que pecaron sus padres. Yo traigo el caso aquí al presente, dijo Jesús, y lo que yo creo es que este hombre está ciego porque la obra de Dios puede ser muy grande en él. Esa es la manera correcta de cómo debemos nosotros observar las situaciones que alguien vive, cualquiera que sea. Yo sé que todos conocemos a alguien que anda enchicharronado, ¿verdad? Como el ciego este. No, el pobre muchacho no puede ver. Sí, o pobre señora, imagínese todo lo que le pasa. Entonces, Jesús nos dice, cada vez que ustedes vean a alguien que está enfrentando algo que parece imposible de ser resuelto, cada vez que vean eso, piensen en algo. Eso que está viviendo esa persona, Dios lo va a usar para su gloria. ¿Cuánto lo creen? Dios se va a manifestar en esa persona. Así lo vio Jesús. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Le habló eso a sus discípulos. Muchachos, ustedes tienen que entender que yo vine para enseñarles a ustedes y para hacer a la gente una respuesta de Dios. Y procede Jesús a algo tan impactante. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué le pasó? Dígalo fuerte, ¿qué le pasó? Regresó viendo. Mira qué fácil fue. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: ah, sí, él es. Y otros decían: no, no es él, porque ese debe seguir ciego, a él se parece. Pero el hombre decía: esperen, yo soy ese ciego que estaba ahí sentado y que tenía como profesión ser mendigo, yo soy. Y le dijeron: oye, caballero, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Díganme honestamente, ¿Jesús lo hizo sencillo o lo complicó? Dígalo más fuerte, ¿lo hizo sencillo o lo complicó? Sencillo. No existía una manera más sencilla. Era complicado para este hombre decirle: mira, agarra la ruta de camello P8 y vete para el consultorio del oftalmólogo tal, allá presenta esta tarjeta y dices que va de parte mía y te van a dar un descuento y entonces el doctor te va... Imagínate todo eso. Pero Jesús fue algo demasiado sencillo. ¿Qué deseaba Jesús enseñarnos con todo esto? Que Él realmente no ha perdido esa sencillez. Después que Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo y llenó a sus discípulos, los discípulos igual siguieron haciendo prodigios y señales de manera sencilla. Cuando hubo que resucitar a Dorcas, Pedro lo hizo y pareció sencillo. Cuando fue necesario sacar a Pedro de la cárcel porque al siguiente día lo iban a asesinar,
Entonces Dios envió un ángel para que soltara las cadenas y abriera las puertas y pudiera salir por en medio de todos los hombres de seguridad que estaban custodiándolo. Todavía Jesús nos quiere invitar a entender que su evangelio no complica las cosas. Que Dios nos ayude para que los procesos de iglesia, de hacer iglesia, no sean procesos que compliquen que la gente crea en Jesús. Nos vamos a encontrar con la exigencia de dejar el pecado, pero también con el Espíritu Santo es sencillo. Imagínense con todo lo que lidió Pablo cuando él había asesinado cristianos, perseguía a la iglesia, era enemigo a muerte de la iglesia, pero luego Pablo termina diciendo: señores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la gente estaba toda asombrada y decían: pero ¿cómo así? Este era el ciego que se sentaba a mendigar. Y unos decían: sí, él es. Pero ¿cómo se sanó? Y aquel hombre no encuentra otra explicación, porque debería haber una explicación muy compleja de cómo se le restauró, no sé si era la córnea o qué parte de su sistema visual se había afectado. Lo cierto es que Jesús hizo lodo con su saliva y le untó en los ojos y lo mandó a hacer algo tan sencillo como ir al lavamanos y lavarse la cara y retirarse todo el lodo o el mugre que él mismo le había untado en la cara. La sencillez de Jesús. Hace años leí un testimonio. Se dice que el doctor Billy Graham estaba en una cruzada, en un estadio, había mucha gente. Y entonces, mientras transcurría la reunión, ocurrió algo. El doctor Billy Graham expuso el evangelio, habló del amor de Jesús, y el Señor comenzó a tocar los corazones de las personas que estaban allí. Ante semejante sencillez, cuando de repente el doctor Billy Graham hace el llamado y dice: todos aquellos que entiendan que necesitan del amor de Jesús, vengan aquí adelante, corran aquí, deseo orar por ustedes. Y entonces un señor adulto se disponía para ir hacia adelante, pero uno más joven que estaba a su lado le dijo: señor, disculpe, antes de pasar adelante necesito hacer algo. ¿Qué? Le dijo. Y sacó de su bolsillo una cartera y le dijo: mira, mientras tú cantabas canciones y todo, yo te robé la cartera porque yo soy ladrón o era ladrón. Pero él estaba llorando: este mensaje me ha tocado. Y le devolvió la cartera al hombre, y el hombre también era la primera vez que venía y estaba impresionado de ver que el ladrón estaba. Los dos pasaron abrazados a recibir a Jesús. La sencillez del amor de Dios. Nosotros andamos preocupados preguntándonos cómo Dios va a cambiar a fulano de nuestra familia, cómo Dios hará para transformar la vida de esta persona. Tú y yo usemos la sencillez de la fe, la sencillez de la oración, y algo Dios hará. Tengo un amigo que hace años conoció a Jesús y él me dijo: pastor, ese día que yo salía de ese hotel, en medio de la multitud que me aclamaba, alguien le pegó fuerte a la ventana del carro donde yo iba y gritó mi nombre, y yo me enfurecí porque cómo se atrevía a pegarle así a la ventana del carro. Y bajé la ventana para regañar a esa persona y decirle unas dos groserías, pero tan pronto bajé la ventana, aquel hombre dijo: disculpe que lo haga de esta manera, solo quiero decirte que Jesús te ama. Me dijo: quedé callado, subí la ventana y nunca pude olvidar esas palabras de ese muchacho. Dice: con ella me entregué a Jesús.
Cuando uno ve la película de Nicky Cruz, La cruz y el puñal, uno mira al pastor David Wilkerson, pastor en Nueva York, que Dios lo llamó a predicarle a las pandillas, y él se enfocó en predicarle a Nicky Cruz, que era el pandillero más terrible, y lo perseguía y le hablaba. Y un día el pastor Wilkerson se metió a esa olla donde estaban consumiendo y entraba y lo buscaba, era para hablarle de Jesús. Y entonces Nick se enfureció tanto con el pastor que lo agarró y lo reventó a golpes, lo pateó y lo golpeó y le dijo: ya basta, no más. Pero el pastor David Wilkerson le dijo la frase sencilla y la frase clave. Le dijo: Nicky, tú podrás partir mi cuerpo en 1000 pedazos, y cada pedazo de mi cuerpo te gritará que Cristo te ama. Con esa frase cayó rendido a los pies de Jesús. A ustedes y a mí, Dios nos va a usar con su sencillez. Alguien va a recibir la vista por la sencillez con la cual tú comunicas el evangelio. Por esto, entendamos las cosas difíciles. Las dificultades hacen que la gente vea todo como imposible. Nosotros no aportamos esas dificultades. Nosotros comunicamos la sencillez. Nosotros somos una respuesta. No seamos creadores de la dificultad. A todo el que se nos atraviese en el camino, digámosle: pero por supuesto que Dios te quiere ayudar. No te preocupes, vamos a orar. Yo me uno contigo a creer. Algo va a suceder. Algo va a pasar. Pero no te trasnoches más pensando que otro grado de dificultad aumentamos o sumamos. No, es que ya me sé tantos versículos, pero si no me aprendo este otro, y ya sé cuáles son los versículos de los profetas, los libros de los profetas mayores y los menores, y los evangelios, y a cuál va dirigido, a qué persona va dirigido el evangelio de Mateo y el de Lucas y el de Juan, y quién escribió Hechos de los Apóstoles, y cuántos viajes hizo Pablo, y qué tipo de barco llevaba Pablo, y por favor, y que las bestias del Apocalipsis. Espérate. Todo eso te ayudará a crecer en tu vida personal con Dios. Eso es bueno, créelo y camina en ello. Pero cuando presentes a Jesús, porque Jesús, oye Jesús, ¿tú por qué hiciste eso tan sencillo? Porque cuando ese ciego creyó en Jesús, ahora no solo tenía vista, tenía vida eterna. Y para que conectara con la vida eterna, Jesús lo hizo con la sencillez. El ladrón de la derecha le dijo: Señor, perdona, ese tipo que está a la izquierda está muy necio, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo: oh, no, qué pena, disculpe, no puedo hacer, tú pecaste demasiado, amén. No, Jesús de inmediato le dijo: listo, campeón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Más sencillo que es, no se puede. No miremos rayado a fulano, a fulana. No, pastor, es que otra vez está tomando, está fumando, diciendo groserías. Yo lo invito a la iglesia y me dice que no. Tranquilo. En cualquier momento el Espíritu Santo tocará esa vida con la sencillez de Él, y algo nuevo acontecerá. Alguien aplauda al Señor. Los ojos serán abiertos y la operación del Espíritu será grande. Así lo creemos. Señor, gracias porque nos has dejado no solo el evangelio, sino que nos diste ejemplo de cómo opera tu sencillez. Sencillez para comunicarlo, para expresarlo. Sencillez para sanar, para tocar, para transformar. Fue tan sencillo impactar a Saulo de Tarso. Solo bastó que lo derribaras
de la cabalgadura donde iba y lo dejara ciego para que fuera impactado, y luego lo sanaras por la oración de Ananías. Dios, gracias por dejarnos un evangelio que al pasar los años no incrementa las dificultades para creer en él, sino que nos deja ver con mayor claridad la sencillez de cómo podemos conectar con el evangelio. Ayúdanos a ser comunicadores de esa sencillez, que nunca nos pongamos en el propósito de dificultar y de enredar un evangelio tan poderoso pero tan sencillo que nos has dejado. A toda persona que tú nos pongas en el camino, le vamos a decir que sí hay solución, que tú eres la respuesta. No dudaremos un solo momento, sino que con contundencia les diremos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que en ti hay respuesta. Muchas gracias por hablarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor.